Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Podemos estar equivocados sobre muchas cosas, pero no nos equivoquemos en cuanto a los falsos maestros y sus doctrinas. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les habla Oscar Plata. Damos gracias a los oyentes de que cada mañana están atentos a escucharnos en el dial 1020 AM y por internet en radioprimavera.com. Hoy continuamos con la serie titulada ¿Cómo diferenciar la verdad del error? Tú nos creaste con un propósito. ¿Cómo diferenciar la verdad del error? Y el tema que compartiremos en esta mañana o en esta oportunidad es cuidado con los falsos profetas. Cuidado con los falsos profetas. Y para resolver este interesante tema está con nosotros, como de costumbre, el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios de Colombia. Ángelo, buenos días. ¿Y por qué este tema para esta semana? Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Vidas con Propósito y buenos días, Oscar. En verdad es para mí un privilegio estar aquí con todos ustedes y poder compartir por las ondas radiales y por la señal de la red las verdades eternas de la palabra de Dios. Bueno, y para contestarles sobre el porqué del tema para esta semana, es muy sencillo, Oscar. ¿Por qué tener cuidado con los falsos profetas? Porque Jesús mismo hizo la advertencia. Y pareciera que a muy pocos en nuestra época le interesara el asunto. Pareciera que nadie quiere pronunciarse, nadie quiere decir nada. Pero el mismo Señor Jesucristo fue quien hizo la advertencia. Él fue el que hizo sonar la alerta, ¿no? Mateo 7:15 dice así, palabras de Jesucristo: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. La advertencia de Jesús en Mateo 7:15 pues es muy seria como para que nosotros la pasemos por alto. En esta sola declaración hay 4 verdades que nosotros debemos considerar. Verdad número 1, habrá falsos profetas. Ahí lo dice claramente el Señor Jesucristo. Número 2, debemos estar alertas contra ellos. 3, en su exterior los falsos profetas parecen buenos, ¿sí? Tienen disfraz de oveja. Y número 4, su interior es perverso y refleja el mal que quieren hacer, porque por dentro son lobos feroces, lobos rapaces, diría Reina Valera. Pastor Ángelo, por lo que acaba de decir para introducir el tema de hoy, se puede apreciar que lo de los falsos profetas es muy serio y que la iglesia no le ha dado la relevancia que se merece. ¿Por qué cree que la iglesia no le ha dado o no le ha prestado atención a la advertencia de Jesús? Mire, Oscar, el problema es más preocupante de lo que parece. Tanto al inicio como al final de su ministerio terrenal, el Señor Jesús hizo referencia a los falsos profetas y maestros. En Mateo 7, que es la conclusión del Sermón del Monte, el versículo que leímos, Jesús estaba inaugurando su ministerio de predicación de la palabra y habló sobre los peligros de seguir a los falsos enviados de Dios, entre comillas, ¿no? Ya al final de su ministerio, en Mateo 24, vea, ya nos trasladamos al final del Evangelio. Cuando Jesús ya estaba enseñando sobre las señales antes del fin, nuevamente el Señor lanzó con vehemencia fuertes advertencias en contra de los falsos cristos. Así que encontramos en el ministerio del Señor Jesucristo registrado en los evangelios un ministerio que no solo habla de amor y no solo habla de perdón, sino que también es un ministerio que denuncia y advierte sobre aquellos que se dedican a distorsionar la verdad, dizque en el nombre de Dios. Es sorprendente que la iglesia actual haga caso omiso ante tamaña advertencia que nos hizo nuestro Señor Jesucristo. Esto pues lo único que refleja es la ceguera espiritual y la liviandad con que se ha querido tomar la palabra de Dios en nuestra época. Hoy más que nunca es imperioso que estemos con la Biblia y los ojos bien abiertos, ¿no? Para poder identificar esta avalancha de falsos apóstoles, profetas y maestros que están engañando a diestra y siniestra a quienes no han tomado en serio la advertencia o que la han tomado muy livianamente, la advertencia de Jesús. ¿Es posible identificar a los falsos profetas? Y si es así, ¿cómo identificarlos? Claro que es posible, pero para identificarlo lo primero que debemos hacer es definir lo que es un falso profeta.
¿Qué es un falso profeta? Un falso profeta es aquel que dice hablar en nombre de Dios, pero tanto su mensaje como su vida no son dignos de ser recibidos ni seguidos. Esa sería la definición. Jesús no solo nos señala la enfermedad, cuídense de los falsos profetas, ¿no? Esa sería la enfermedad, sino que también nos da la medicina. Él nos dice cómo identificarlos. En el mismo Mateo dice, por sus frutos los conocerán. Y se ha dicho de paso que todos sus frutos pues distan de ser la voluntad de Dios, que es la única garantía que nos llevará al cielo, a hacer la voluntad de Dios. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Estimado oyente, si en verdad quiere cumplir el mandamiento de Jesús de estar alerta en contra de los falsos profetas, le animo a que preste atención a las características más comunes, es decir, a los frutos que son evidentes en la vida de quienes son enemigos de la cruz de Cristo. Pastor Ángelo, ¿cuál es una de las características de los falsos profetas? Los falsos profetas tienen poder engañoso. Esa sería una característica. Dijo Jesucristo, no Ángelo Becerra, Jesucristo, Mateo 24:24, voy a leer las palabras del Señor Jesús. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Ahí con claridad se ve, dijo Jesucristo, que, o sea, él no lo esconde, al contrario, lo expone. Los falsos cristos, los falsos profetas, los falsos apóstoles, maestros, bueno, ellos tienen poder. Esta es quizá la característica pues más atractiva y a la vez la más usada por los falsos profetas para ganar adeptos. Lo que algunos cristianos incautos ignoran es que Satanás tiene poder y se lo da a sus siervos, porque Satanás también tiene siervos, ¿cierto?, para que engañen a las multitudes. Mateo 24:5 dice, vendrán muchos que usando mi nombre, dijo Jesús, dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, no a pocos, a muchos. O sea, se identificarán como cristianos usando su nombre. Claro. Mateo 24:11 dice, y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos, nuevamente hablando Jesús. Marcos 13:6, nuevamente hablando Jesús, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y engañarán a muchos. O sea que una y otra vez los falsos profetas y los falsos maestros, los falsos predicadores, van a usar su poder, se van a identificar como cristianos, como seguidores de Jesús, van a utilizar el nombre de Jesús y van a engañar ¿a cuántos? A muchos. A muchos, dice la palabra de Dios. Ángelo, es innegable que en el cristianismo ha habido hombres que Dios ha usado para mostrar su gloria a través de la historia. ¿Cómo podemos identificar al falso profeta que también tiene poder para hacer milagros? Gracias por la aclaración, Oscar, porque algunos de nuestros oyentes podrían estar pensando que no creemos en que Dios no obre milagros a través de sus siervos, pero obviamente sí creemos que el Señor lo hace. Lo que debemos entender del poder usado por los falsos profetas es que este poder es usado para engañar. Ellos usan el poder para llamar la atención no sobre Cristo, sino sobre ellos mismos. Esto quiere decir que este poder que es engañoso es usado para hacer el bien, entre comillas, ¿sí?, de los que reciben el milagro. O sea, ellos le hacen bienes a la gente, ¿no?, a las personas. Y como la gente recibe un bien, un beneficio, esto les hace pensar que el hombre que lo hace proviene de Dios. Es decir, que los falsos apóstoles, profetas y maestros tienen un disfraz llamado falsa piedad. Ellos usan la Biblia, ¿cierto? Ellos hablan de Dios. Quizás ellos predican el evangelio, bueno, al menos un evangelio falso, un evangelio distorsionado, un evangelio sutil. Tienen comportamientos cristianos, ellos oran y toda esta falsa piedad es la que utilizan para engañar. Estas características que usted menciona, que son muy piadosas, son su disfraz y es lo que más engaña a la gente. Con tales acciones no hay mucha esperanza para poderlos identificar. Si es así, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, lo que usted dice, Oscar, es muy cierto, pero hay algo que por más que se esfuercen, los falsos profetas no pueden imitar. ¿Qué no pueden imitar los falsos profetas y apóstoles y maestros? La integridad. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Y en cuanto al uso del poder para hacer señales milagrosas, ¿cuál será el fruto de los falsos profetas? Bueno, la respuesta es que ellos usan ese poder para su propio beneficio.
Ellos usurpan la gloria de Dios, ellos quieren llamar la atención sobre sí, sobre sus nombres, sobre sus ministerios y opacan el nombre de Jesús. Con sus milagros ellos pues promueven nombres, ministerios, ellos se creen más que los demás ministros del evangelio, ellos cual brujo o cual hechicero cobran o cierran sus cruzadas milagrosas pidiendo dinero. Esta es la ponzoña venenosa del falso enviado de Dios. Usted debe estar seguro de que si un hombre o una mujer pide dinero por cualquier milagro, tal persona es impostora, tal persona no es de Dios, no proviene de Dios. Pero, Pastor Ángelo, ¿no le parece que estas declaraciones son muy fuertes y que algunos oyentes podrían interpretarlas como que reflejan falta de amor? Oscar, yo entiendo la magnitud de las palabras que estoy diciendo y tengo paz, pues no las estoy diciendo porque me las haya inventado ni porque tenga algo personal frente a nadie. El problema es que hay algunos cristianos ingenuos que quieren ser más buenos que Dios mismo, ¿no? De hecho, los falsos profetas dicen todo lo que quieran por los medios masivos de comunicación sin ninguna clase de temor y nadie les dice nada, ¿no? El apóstol Pablo dijo lo siguiente en cuanto a los falsos profetas y falsos maestros. Hechos 20 del 28 al 30 dice así. Le está hablando, bueno, ubico en contexto el pasaje, les está hablando a los ancianos, o sea, a los pastores de Éfeso, los citó a Mileto, y en Mileto les dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Aquí muestra dos escenarios donde están los falsos profetas, los falsos predicadores. Uno, nacen en el seno de la iglesia, están dentro de la iglesia y en algún momento van a surgir enseñando herejía. Y dos, también se introducen, no vienen de afuera. Y en Reina Valera dice, ellos no perdonarán el rebaño, o sea, ellos van a arremeter contra el rebaño enseñando herejía, enseñando falsa doctrina. Y es triste que nadie diga nada al respecto, que nadie, porque quiere ser muy condescendiente, porque no quiere quedar mal con los demás, entonces guardamos silencio. Pablo acá expone que eso iba a pasar en la iglesia, pasó en los tiempos de la iglesia primitiva, está pasando ahora. Frente a esta oscura realidad y frente a los falsos profetas que polulan en los medios de comunicación cristianos, ¿qué debemos hacer para librarnos de ellos? Es aquí, Oscar y estimado oyente, donde debemos desarrollar el discernimiento. Y bueno, en un programa anterior decíamos que discernimiento no es diferenciar la verdad del error, sino diferenciar la verdad de la casi verdad, ¿no? O de las medias verdades. O de las medias verdades. Si hay algún hombre, entre comillas, usado por Dios, que promueve su propio nombre y que busca su beneficio en nombre de las cosas de Dios, estamos al frente de alguien que ha perdido el temor a Dios. Vea lo que dijo Jesucristo, Juan 7:18. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Juan 8:50. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y él es el juez. O sea, Dios es enfático al decir que a nadie dará su gloria, y Jesucristo, como el enviado de Dios, ni siquiera buscó su propia gloria. El eterno Hijo de Dios ni siquiera buscó su propia gloria. No entiendo por qué ahorita sí aceptamos que un hombre busque gloria para sí. Dios entonces no va a compartir su gloria. Se lo leo, Isaías 42:8, dice así: yo soy el Señor, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Isaías 48:11, y lo he hecho por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? No cederé mi gloria a ningún otro. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. El tema de hoy, cuidado con los falsos profetas, de la serie Identifique la verdad del error. Una de las características de los falsos profetas es que tienen poder engañoso, lo veíamos en el segmento anterior. ¿Qué otra característica podemos tener en cuenta a fin de identificar a los falsos profetas, Pastor Ángelo? Los falsos profetas aman el dinero. Lo repito, los falsos profetas aman el dinero.
Segunda de Pedro 2.3, lo voy a leer en la versión PDT, que es Palabra de Dios para Todos. Dice así: lo que en realidad quieren los falsos maestros es quitarles su dinero y explotarlos con engaños. Pero Dios les tiene preparado a ellos su juicio desde hace tiempo y no podrán escapar del que los destruirá. Entonces, característica: amor al dinero. Pues es muy extraño que haya un falso profeta o un falso apóstol que no tenga una buena cantidad de dinero y que a través de su mensaje busque tener más. Obviamente cuando empezaron pues ellos no tenían tanto poder económico. El apóstol Pedro desde los inicios de la iglesia habló sobre la presencia de los falsos maestros y él, inspirado por el Espíritu Santo, afirma que las verdaderas intenciones de los falsos profetas es quitarle a las personas su dinero. Pero también dijo cuál era el destino eterno de tales personas. Así que frente a las personas que manejan un excesivo amor al dinero, bueno, y también pequeño, ¿no? El ministro de Dios no debe amar el dinero. Ángelo, vemos en la iglesia, en la Biblia mejor, alguna iglesia que se vea, en que se vea esto que usted nos está comentando, de personas cristianas que se dejaron arrastrar por la enseñanza de los falsos profetas. Sí, Oscar, y una de las iglesias que se dejó permear por la presencia de los falsos apóstoles fue Corinto. Esta iglesia llegó al extremo de despreciar las enseñanzas dadas por el apóstol Pablo. Imagínense hasta dónde llegó la condición de esta iglesia, despreciando al mismísimo apóstol Pablo. Y como Pablo pues no les fue una carga económica, al parecer él les hizo un daño. Pues a los falsos maestros que llegaron después de él, a eso sí, ¿no? A eso sí les entregaban sin ningún reparo su dinero, sus bienes, y se lo voy a leer. Segunda a los Corintios 11 del 4 al 8. Está hablando Pablo acá en su carta. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros. Bueno, esa es otra característica, pero no tengo tiempo para profundizar. Los falsos apóstoles predican a un Jesús diferente, ¿no? Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Quizás yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes de una y mil maneras. ¿Es que cometí un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles el evangelio de Dios gratuitamente? De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. La iglesia de Corinto pues no era muy diferente a la iglesia de hoy. En la actualidad es muy usual ver cómo los cristianos de cualquier iglesia, ¿sí?, les parece que la enseñanza que les da su pastor es demasiado simple, ¿no? Ellos quieren algo más profundo, y cuando aparecen por ahí las pancartas y los folletos publicitarios sobre la visita a la ciudad de un gran predicador, entonces muchos de ellos se vuelcan con el propósito de recibir mejor palabra, ¿no? Una profecía y de pronto hasta uno que otro milagro. Esta clase de cristianos son los candidatos perfectos para caer presa de los falsos apóstoles, profetas y maestros, al igual que los de Corinto. ¿A qué conclusión llegó mejor el apóstol Pablo sobre estos predicadores en la segunda carta a los Corintios capítulo 11? Bueno, yo entonces les recomendaría a nuestros oyentes que examinen con detenimiento todo el capítulo 11 de segunda a los Corintios, pues para que verifiquen lo que se está compartiendo. Voy a leer solamente 3 versículos. Segunda a los Corintios capítulo 11 versículos 13 al 15. Dice así Pablo: tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Esos tales siervos, como lo llama el apóstol Pablo, cuando van a predicar en determinado lugar, llevan hasta guardaespaldas, exigen limusinas, se hospedan en hoteles 5 estrellas, dizque porque son reyes y sacerdotes, ¿no? Demandan anticipadamente que se les consigne a sus cuentas jugosas ofrendas, y en ocasiones también exigen traer una comitiva que le respalde en su ministerio. Vea que no hay mucha diferencia entre los falsos profetas, predicadores y apóstoles modernos frente a los que vivieron en la época del apóstol Pablo con la iglesia de Corinto.
Ya que menciona el dinero, ¿qué dice la Biblia con respecto al dinero en los ministros del Evangelio? Mire, Oscar y estimado oyente, Pablo, al ver el peligro de la ambición económica, él exigió como uno de los requisitos para ordenar ministros del Evangelio y él le escribe a Timoteo cuáles van a ser esos requisitos. Voy a leerle una parte, ¿no? Primera Timoteo 3:3. Dice, no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Entonces ahí se ve la característica. El ministro de Dios no es amigo del dinero. No es que lo bote, no es que esté asustado, pero no es alguien que ama el dinero, es lo que está transmitiendo el apóstol Pablo. Y para los colaboradores del trabajo administrativo de las iglesias, él también escribe y hace este requerimiento, y se lo escribe también a Timoteo. Primera Timoteo 3:8. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas. Y Jesús dijo en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Impresionante. O sea, aquí Jesucristo está mostrando cuál es el requisito para ser discípulo de Él, ¿cierto? ¿Qué se debe hacer para poder amar a Dios? Para poder amar a Dios toca que dejar de amar el dinero, es lo que dice Jesús. Entonces, yo digo, si para ser un seguidor de Jesús hay que morir al amor al dinero, ¿cuánto más para aquellos que son sus ministros, para aquellos que son sus siervos? Con mayor razón, el ministro de Dios, el ministro del Evangelio, no debe amar el dinero. Y si ama el dinero, ni siquiera es cristiano. Pablo también le dice a Timoteo en la segunda carta que algunos por amar al dinero se han causado muchísimos problemas e inclusive se han apartado hasta de la fe. Y esta carta fue escrita de un apóstol verdadero a un pastor. Y le está haciendo unas advertencias porque Pablo sabe lo sutil que esto puede ser y la tentación que maneja el ministro de Dios de dejarse llevar, ¿no? Por la riqueza, por el querer tener, por el querer hacer crecer su nombre. Entonces Pablo le advierte a Timoteo y le dice, es que ya hay gente que se ha dejado llevar y se ha causado muchísimos sinsabores. Aquí surge un gran interrogante, ¿por qué muchos cristianos, a pesar de ver cómo se enriquecen los falsos profetas, apóstoles y maestros, no los consideran falsos y les siguen, les admiran, les sirven y les ofrendan? Nuevamente, el apóstol Pablo nos da la respuesta en el pasaje que estamos observando de 2 Corintios 11. Voy a leer versículos 19 y 20. Por ser tan sensatos, ustedes de buena gana aguantan a los insensatos. Aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota o se aprovecha de ustedes o se comporta con altanería o les da de bofetadas. Vea, los cristianos de Corinto están tan fascinados por las nuevas revelaciones que estos falsos apóstoles les estaban dando, a tal punto de que no tenían ningún problema en entregarles su dinero. Es que hay gente así, Oscar. Hay gente que les gusta lo extraño, lo estrafalario, lo raro, lo que nunca han escuchado, pero cuando uno les abre la Biblia, cuando su pastor les enseña, vea, la escritura dice y explica el pasaje, explica el texto en su debido contexto, sin manipularlo, entonces eso les parece como demasiado simple, como demasiado sencillo. Cuando llega alguien a dar revelaciones, a dar cosas extrañas, a ese sí lo aguantan. Y hay cuidadito de que se hable en contra de esos falsos profetas, de esos falsos apóstoles, porque entonces ahora el que resulta malo es el que los denuncia, ¿no? El que habla en contra de ellos. Pastor Ángelo, en la época del siglo XVI, cuando se inició la reforma protestante por Martín Lutero, una de los causantes o de las razones que movió a Martín Lutero a esta reforma fue las indulgencias que la Iglesia Católica pedía a las personas para sacar las almas del purgatorio. Las personas iban a estas reuniones que hacían y el momento que depositaban su dinero se les enseñaba que ellos con ese dinero que depositaban, sus almas, la alma de los familiares queridos salían del purgatorio, salían del infierno y serían libres de la condenación. Hoy algunos han comparado estas indulgencias de la época del siglo XVI con hoy son las indulgencias evangélicas, donde a la gente se le pide que si usted quiere un milagro, que si quiere obtener un trabajo, que si quiere obtener una casa, entonces usted debe aportar cierta cantidad de dinero por eso. Inclusive le piden que
que diezme lo que usted espera recibir. Esto es muy similar a lo que pasó en el siglo XVI. Por supuesto, hay muchos Johann Tetzeles en nuestra época. Johann Tetzel era uno de los grandes promotores de las indulgencias, era un experto para sembrar temor y terror en los cristianos de la época, y se les enseñaba que cuando cayera el chelín en la bolsa, en la alcancía, entonces la persona que estaba en el purgatorio, el muerto que está en el purgatorio, el alma del muerto que está en el purgatorio, entonces iba a salir del purgatorio. Pues no es lo que dicen los falsos profetas y apóstoles que aman el dinero, pero lo dicen sutilmente y con otras palabras. Cuando usted pacte, cuando usted traiga la siembra, cuando usted traiga el dinero, entonces va a desatar el poder de Dios, va a desatar la mano de Dios. Vea que el discurso es exactamente el mismo. Y qué triste, dentro del pueblo cristiano evangélico protestante. Es triste que eso se esté dando, es triste que todo el mundo ante eso se quede callado, se quede silenciado, que no escudriñemos la palabra de Dios, que aceptemos todo lo que se nos dice. No recuerdo quién, pero diría lo que decía la frase de un gran teólogo, es que el gran problema de nuestra iglesia es que los cristianos honran lo que sus predicadores dicen sin mirar las Sagradas Escrituras, sin comprobar que lo que ellos estén diciendo se ajuste al lineamiento de las Sagradas Escrituras. Yo realmente me siento triste por la condición de la iglesia. No soy cristiano ni de ayer ni de antier. Conocí al Señor desde muy pequeño, desde niño, y he visto cómo la iglesia cada vez da pasos más gigantes en cuanto a su desvío doctrinal, en cuanto a la impureza doctrinal, y es triste esa condición. Además está negando la gratuidad. Pretender comprar el favor de Dios con dinero es algo muy perverso. Está negando el carácter mismo de Dios, que todo lo recibimos es por gracia. Sí, hasta se han atrevido a decir que cuando Pedro censura a Simón el mago, porque él quiso comprar el don del Espíritu Santo a través de dinero, hasta se burlan, hacen burla del juicio que emite el apóstol Pedro, porque Pedro le dice que tu dinero perezca contigo, ¿sí? Porque has querido comprar el don de Dios a través del dinero. Y los falsos profetas y apóstoles de hoy dicen, no, el que estaba equivocado era Pedro, porque vea que el hombre no se cayó y no se murió así como cayó Ananías y Zafira, y hacen una burla de la palabra y tuercen el texto bíblico y lo forzan a decir lo que el texto bíblico no dice. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Apreciado oyente, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este interesante tema, cuidado con los falsos profetas. Si usted quiere volver a escuchar los programas que hemos emitido por este espacio, puede ingresar a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará muchos de los temas que hemos compartido acá en este espacio de cada mañana. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.